primer lugar, agradecer a Restoration Robotics que haya tenido la amabilidad de, en un evento tan importante como el CILA, que con más de 5.000 personas presentes aspira a ser uno de los congresos más importantes del mundo, pues me haya invitado para hablar y a contar mi experiencia en trasplante de pelo con robot. Creo que este auditorio reducido pero selecto ya tiene experiencia en lo que es el trasplante de pelo, incluso algunos en trasplante de pelo con robot. Por lo que, si os parece, voy a obviar un poco la presentación inicial. Solamente os diré que soy dermatólogo, que llevo trabajando en temas de pelo desde hace muchos años, inicialmente en la parte médica, habiendo sido responsable de los ensayos clínicos con minoxidil y finasterida oral, y en el momento actual soy el coordinador nacional en España de los ensayos con finasteride tópico que pretenden evaluar la eficacia y tolerancia del mismo. Ya en los años 90 me inicié en la cirugía de la calvicie. Hasta hace casi 3 años mi práctica en la cirugía de la calvicie era con las técnicas tradicionales de la técnica de la tira y la técnica de FUE manual, pero desde hace casi 3 años, como vengo diciendo, prácticamente el 90 y tantos % de la práctica quirúrgica que realizo es con la técnica de FUE robot. Todos conocéis los motivos para la utilización del robot en el trasplante de pelo. Creo que esto, como ya es conocido por todos, si alguien quiere que después nos detengamos en esta parte de la charla, pues yo encantado, tengo todo el tiempo para dedicarle a resolver cuantas preguntas tengan a bien formularme. Como ya creo que algunos hacéis esta práctica, yo os voy a contar cómo hacemos en mi clínica, en Clínica IMEM en Madrid, España, para mejorar los resultados del trasplante de pelo con robot. Cuando uno hace una inversión importante en mejorar su clínica, en comprar la tecnología más avanzada que hay en el momento actual, no puede quedarse ahí. Todo eso tiene un enorme impacto en la vida de una organización o de una clínica y tiene que conllevar una mejora también de la organización general. Lo primero que tenemos que hacer es analizar los procesos que realizamos y buscar las áreas de mejora en los mismos. Pensar que a un paciente que trasplantamos no solo va a evaluar el resultado de su trasplante, que por supuesto va a estar contento si tiene mucho pelo después de la intervención, pero el paciente tiene poco criterio para saber si esos resultados podrían haber sido mejorables con otro cirujano, con otro equipo. Él va a evaluar mucho el proceso de soporte ligado a ese proceso asistencial. Y por proceso de soporte entendemos lo que ocurre con el paciente desde que el paciente contacta con nosotros. Alguien me enseñó un día que lo mejor era subirse al caballito de ese paciente, simular que somos un paciente y ver lo que ocurre cuando se inicia ese proceso. Por lo tanto, ese proceso de soporte ligado a la práctica clínica tiene una enorme importancia en la atención. Vamos a ver cómo lo podemos analizar. Es muy sencillito. No creo que sea muy complicado dibujar rombitos y círculos, pero sí que analicen, por favor, y escriban en un papelito lo que ocurre con un paciente que quiere ser trasplantado en su clínica, que quiere ser trasplantado por un equipo dirigido por ustedes. Si quieren ser más sofisticados, pueden utilizar este diagrama de flujos, en lo cual se representa esquemáticamente los pasos del proceso desde que el paciente acude a la clínica. Otra posibilidad que tienen es utilizar a alguien, sea o no profesional, que acuda a la clínica, que actúe como un cliente común y que después les reporte la experiencia que ha tenido. Ahí podrán analizar cualitativamente todas las variables que deseen sobre cómo se atiende a ese paciente desde que contacta con la clínica. Un ejemplo ya muy antiguo. En el año 2005, en una campaña con compradores anónimos realizada en 4.330 puntos de venta de productos de Microson España, alrededor de un tercio del total, la empresa descubrió que el 41% de dichos establecimientos vendían o instalaban copias piratas de sus programas informáticos, para que vean que la sorpresa puede ser muy importante cuando analicen lo que ocurre en sus clínicas. Ese análisis del mapa de proceso y de los mystery shopper o visitas misteriosas les va a permitir detectar áreas de mejora. Y un área de mejora que yo detecté en mi clínica, mis técnicos eran realmente expertos y muy buenos en la realización de las prácticas tradicionales de trasplante de pelo, con la técnica tira o con FUE manual.
había en ellos una resistencia consciente o inconsciente al cambio a la técnica de fuga robótica. Fíjense ustedes que nosotros, con la instalación y la incorporación a nuestra clínica de la tecnología más avanzada existente actualmente, tuvimos que cambiar a nuestros técnicos y ahora tenemos enfermeras que nacieron con el robot, se educaron con el robot, son las mejores en el manejo del robot, creen en el robot, comunican robot y saben que están trabajando con la mejor tecnología disponible, obteniendo los mejores resultados en sus pacientes. La comodidad, la pérdida de poder, etcétera, no quiero insistir mucho más en esto, pero sí que va a ser necesario que cuando incorporen la tecnología, incorporen esas mejoras y lo comuniquen continuamente a su equipo. La formación va a ser clave, la formación, la definición de los roles, el rotar al personal en distintas posiciones. Me contaba ahora al entrar una compañera cómo se están creando asociaciones de técnicos y de enfermeras en paralelo al crecimiento de la tecnología, que están ya de alguna manera adquiriendo una fuerza y que nos hacemos rehenes de la necesidad de contar con ellas para hacer nuestros trasplantes. Una buena política es rotar a la gente en los diferentes papeles, que todas las enfermeras o enfermeros o técnicos sepan un poco hacer de todo, va a ayudar a que no nos hagamos rehenes de ellos. La formación es importante, no duden en dedicarle tiempo y esfuerzo. El robot es como un iPhone, cada poco tiempo tiene una actualización, tiene una mejora. Algunas son más importantes, otras menos. Nosotros empezamos con la extracción robótica, primera fase del trasplante, la fase más importante del trasplante. El área dadora de cada paciente, cuando la tiene, es personal, limitada, finita, y es muy importante cuidar esa área dadora al límite, porque no hay posibilidad de recuperarla. Tenemos, si el paciente lo sabe, que sacar el máximo partido a esa área dadora, y ese máximo partido se traduce en obtener el mejor y mayor número de unidades foliculares, y en eso el mejor aliado es el robot, porque el robot nos garantiza una extracción homogénea y precisa de las unidades foliculares del paciente a lo largo de todo el proceso. Nosotros nos iniciamos con esa fase, ahora ya nos hemos incorporado a la segunda fase, que es la realización de incisiones robóticas o shape-making, y esperamos con ansiedad y con mucha ilusión que en este próximo 2017 podamos incorporarnos a la tercera fase en la globalización o en la robotización total del proceso, que es la implantación de las unidades foliculares. Todo bajo la supervisión del dermatólogo, que garantiza que ese proceso responde a los mejores criterios de calidad y a los mejores resultados posibles en cada paciente. El contacto con la clínica, desde el primer momento cuando el paciente llama, el tiempo que tardan en responder, el tono musical con el que le reciben la llamada, la sonrisa que el paciente no ve pero que detectan el lenguaje no verbal de quien está al otro lado del teléfono. Realizar formaciones periódicas en este tema es muy importante. La consulta online es una opción que cada día crece más. Hay que elaborar un cuestionario específico para esa consulta online que incluya los datos y las fotos necesarias para poder aconsejar a ese paciente interesado y enviarle toda la documentación posible. Necesitamos proporcionarle información detallada de su proceso, asesorarle sobre todo lo necesario en relación a analíticas previas, traslados, alojamiento, presupuestos, financiación, siempre con una excelencia en el trato y en los cuidados. Fíjense que el paciente de hoy es un paciente enormemente informado, enormemente exigente, tiene una gran esperanza en recuperar su pelo y, por supuesto, su imagen, en rejuvenecer. Y este paciente, estas fotos que pongo aquí, son el caso de un paciente que, a través de Internet, me hace llegar las fotos de cómo está y cómo quiere estar. Él mismo, utilizando un programa informático, me indica qué zonas quiere repoblar, cuál es el resultado que él espera. Lo hago únicamente para que vean a qué extremo están llegando los pacientes. No solo me remite los datos de su historial clínico, no solo me remite sus expectativas, sino que las plasma en un diseño informático, programa que no es fácil, ¿eh? No crean que es fácil de obtener este tipo de programas. Y finalmente, la tercera opción es la consulta en directo, la consulta presencial. Creo que hay que abrir estos tres abanicos: la consulta telefónica, la consulta online, la consulta presencial, en la que nosotros en mi clínica establecemos dos posibilidades: consulta presencial con una de mis enfermeras bien entrenada,
gratuita y consulta presencial conmigo, en la cual ya tiene un pequeño coste para introducir un ticket moderador que haga que no todo el mundo, porque todo el mundo quiere que le vea el director del equipo, el dermatólogo, el cirujano, y esto pues no todos tenemos esa posibilidad. Entonces, en esta consulta siempre hay que realizar una evaluación precisa del paciente, una correcta sesión fotográfica, identificar muy claramente las expectativas del paciente, dado que nosotros le comunicamos una información, pero el paciente en su cabeza tiene una idea de cómo quiere quedar, cómo ha quedado tal deportista, tal político, tal artista, tal presentador de televisión. Cuando ellos ven los resultados de todas esas personas, son resultados que en muchos casos van aderezados, van adornados con un buen peinado o con la aplicación de otros tipos de cosméticos. Entonces es muy importante identificar las expectativas del paciente y hacer una comunicación clara, precisa y concreta de los resultados que podemos obtener. Si no, generaremos un paciente descontento, una reclamación que nos dará más problemas que el haber tenido un paciente o haber dejado un hueco para un paciente satisfecho. Fíjense este caso, un paciente que no hace mucho que hemos operado. Estos son fotos del paciente, no mías. El paciente me envía la foto después de la intervención, en donde me reseña lo que él quería repoblar. Como ven, nosotros le repoblamos la práctica totalidad de la zona que él ha señalado. Hicimos un esfuerzo en dotar de la máxima densidad a toda esta línea anterior, un esfuerzo importante, ya que nosotros cuidamos mucho el aspecto de la línea anterior, haciendo incisiones muy pequeñas y muy próximas, y al final nos hemos quedado sin unidades para esta área. Bueno, pues el paciente reclama, protesta porque no hemos repoblado aquí y porque no le hemos hecho este pico en la zona frontal, este pico que a él le parecía más artístico, para que vean la demanda y la exigencia de los pacientes en el momento actual. ¿Cómo organizamos en mi clínica un trasplante con robot ARTAS desde el primer momento hasta el final? A las 8 de la mañana la recepcionista está citado al paciente, recibe al paciente, recoge la documentación necesaria, consentimiento informado, firmado con la fecha de consulta, no del día de la intervención, para evitar problemas, la documentación de instrucciones, etcétera, analítica. A las 8:10 la enfermera prepara al paciente en un cuarto preparado para ello. Hacemos las fotos, se le coge una vía y se le administra la medicación inicial. La fotografía incluye lógicamente un diseño que ya se tiene realizado de la consulta previa. Ponemos la foto del diseño realizado en la consulta previa online o presencial en el ordenador, reproducimos ese diseño, fotografiamos, medicación, cogiendo una vía, después lo veremos, administrando la medicación adecuada, que también lo diré después, el afeitado adecuadamente protocolarizado, que también lo vamos a ver. A las 8:30 el dermatólogo diseña la zona receptora según las fotos tomadas en consulta. Anestesiamos la zona, en primer lugar, la zona dadora. Aquí hay un pequeño error, es la zona dadora en primer lugar, y en segundo lugar la zona receptora. Lo hemos cambiado esto ahora. ¿Por qué hacemos primero la zona dadora? Porque la zona dadora la anestesiamos con bupivacaína, que es un anestésico de acción más prolongada, pero que tarda más tiempo en iniciar la acción, y de esta manera, mientras que vamos realizando las incisiones en el área receptora, el anestésico va haciendo su efecto en el área dadora. Realizamos las incisiones a una media de 1500 por hora y, lógicamente, durante ese tiempo las enfermeras van preparando todo el robot para poder a continuación empezar la extracción, que aproximadamente se inicia 1 hora y media más tarde de la llegada del paciente, cuadrícula a cuadrícula, grid a grid, con el contagio y la clasificación y la información precisa y constante de las tasas de transección que estamos obteniendo, para modificar los parámetros en cuanto a profundidad, ángulo, dirección, que puedan ser necesarios para lograr el mejor éxito de transección. Eso es un dato muy importante. Una extracción precisa, homogénea y con un índice de transección bajo, para preservar zona dadora para el futuro. Bueno, aquí tienen algún ejemplo de lo que he comentado. La extracción, primero el rasurado. Bueno, ven cómo rasuramos al paciente, y utilizamos una pequeña batea para ir recogiendo el pelo, y hay otra fórmula, no tengo una foto pero se lo cuento. En este momento utilizamos un aspirador de potencia suficiente para aspirar el pelo sin necesidad de la batea. De esta manera es como cuando van a su casa a instalar un cuadro, el polvo que cae. Ahora los obreros, con todo el respeto,
han aprendido que si colocan la aspiradora debajo de donde hacen el clavo, no cae el polvo al suelo. Pues nosotros lo hacemos igual con el pelo. Bueno, aquí tienen el aspirador, perdón, no me acordaba ya de que lo teníamos aquí. El aspirador va aspirando la zona, hemos rasurado toda el área dadora, no escatimen en rasurar área dadora. Eso hay que convencer al paciente de que cuanta más superficie rasurada tengamos, más unidades vamos a poder obtener y menos vamos a cargar el área dadora, de manera que va a ser mucho más fácil que no se vean cicatrices visibles. Esto es muy importante comunicárselo al paciente, ¿no? Porque todavía, aunque cada día a la vuelta del verano hemos encontrado que la mayor parte de los pacientes aceptan un rasurado global. Se ha perdido el miedo al rasurado, algunos incluso se rasuran una semana antes del trasplante para que ese cambio de look o de imagen no se asocie al propio trasplante, y eso permite mejorar mucho. Este es un paciente que yo puedo poner aquí, pertenece a una serie de televisión muy reputada, con mucha audiencia en España. La 4ª temporada se va a emitir a partir de febrero. Hemos grabado el otro día su trasplante en toda la zona media anterior. Como ven, le hemos rasurado. Hemos colocado, no me acuerdo con exactitud, me parece que son 2.600 unidades foliculares. Hemos cuidado mucho la zona anterior. Y bueno, pues creo que va a ser un magnífico resultado, y sobre todo que también va a dar a conocer y a popularizar el tema del trasplante, porque nosotros no creemos que la utilización de personajes públicos para potenciar el trasplante con técnicas de marketing, bueno, pues hay que respetar toda la ética y todas las normas, pero sí que es verdad que cuando la gente les ve después bien trasplantados, pues esto ha contribuido enormemente a que la demanda de trasplantes crezca, porque la gente sabe que en el momento actual, utilizando la tecnología robótica, podemos lograr trasplantes no agresivos, sin cicatrices visibles, que se añaden a los resultados definitivos naturales sin el fenómeno de pelo de macetita, pelo de muñeca o pelo en pincelito que se producía antes. Por lo tanto, trasplantes de pelo indetectables, definitivos, naturales y sin cicatrices visibles, en manos de los mejores profesionales que deben de liderar este cambio en sus respectivos países o lugares de actuación, utilizando la tecnología más avanzada. Bueno, les quiero presentar este ejemplo. En ocasiones, a pesar de las ventajas del rasurado completo, no es posible convencer al paciente de ello. Podemos utilizar este tema de fue por capas o fue por cortina, de manera que con el pelo largo de la zona superior a la zona rasurada se puede lograr tapar la zona rasurada de manera inmediata. Hay otras fórmulas, hay quien propone la utilización de postizos diseñados al efecto. Yo creo que esto es una posible solución. En cualquier caso, el rasurado de toda la herradura, de toda la corona que va de una oreja a la otra, no es tampoco traumático, porque en pocos días el pelo va a adquirir una longitud. Este pelo se lleva siempre aplastado, con medio centímetro suficiente, y mucha gente joven lleva toda la herradura con muy poquita longitud. Por lo tanto, esto es... Pero muy importante, nosotros antes hacíamos la implantación con el pelo largo. Es realmente tedioso, pesado, laborioso, se puede poner menos cantidad de pelo. Y ahora, desde hace poco tiempo, les convencemos para rasurar a 1 centímetro el área receptora, de manera que prácticamente esto no va a impactar en su imagen y, sin embargo, facilita mucho el trabajo y mejora el resultado del trasplante. Y esto se lo quería enseñar. Aquí tienen un ejemplo. Fíjense qué coronilla. El paciente quiere repoblar la coronilla. Él cree que tiene poca pérdida y aparentemente da la impresión de que hay poca pérdida, pero fíjense cuando rasuramos la zona, cómo la cantidad de pelo que vamos a poder trasplantar es mucho mejor, lo vamos a poder hacer más cómodamente, el paciente va a estar mucho más satisfecho con los resultados. Este es el mismo paciente en donde le hemos rasurado el área receptora y, sin embargo, no impacta en su imagen. Otro ejemplo, un paciente que quiere repoblar la zona superior, hacemos un rasurado razonable y nos permite implantar mucho más pelo y de manera más cómoda. Otro ejemplo, otra coronilla, y aquí tenemos la preparación del paciente. El paciente, me da la impresión de que este paciente ha sido sometido ya a una cirugía previa. Observan mínimas cicatrices visibles en el área dadora. Se ve perfectamente cómo se interrumpe en la zona superior la transición de área extraída a no extraída. ¿Cómo preparamos al paciente? Nuestra enfermera está, lógicamente,
Hemos pintado la zona, hemos puesto los campos, le ponemos una compresa en los ojos para que no le moleste la luz de las lámparas, le hemos cogido una vía, le estamos administrando la medicación. Cuidamos mucho todos estos aspectos. El paciente no puede tener en su imagen la sangre, el dolor, todo eso hay que intentar evitarlo. Bueno, aquí tienen cómo hacemos, cómo hemos forrado toda la zona con compresas, cómo hemos forrado incluso el aro en el que van a ponerse el cojín sobre el cual apoyarán la cabeza. Cuidamos todos los aspectos. Aquí estamos ya en el proceso de anestesia, estamos viendo en imágenes lo que antes les he comentado en la diapositiva. Fíjense que utilizamos una técnica de anestesia vibratoria. Esto es un aparato de vibración que hace mucho más confortable la anestesia del paciente y el paciente no va a recordar este procedimiento como un proceso doloroso. Vemos cómo se hace esa anestesia vibratoria tanto en la zona dadora como en la zona receptora. Bueno, en esta imagen lo que quiero es llamar la atención sobre la necesidad de tener mucho cuidado con la anestesia. Utilicemos la cantidad de anestesia suficiente para que el paciente no tenga dolor, pero evitemos concentraciones muy elevadas de anestesia que no aportan ninguna ventaja, que pueden conllevar incomodidades para todos, en el sentido de que puede haber una cierta toxicidad o incluso puede afectar al pelo. Piensen que no es lo mismo infiltrar la zona media frontal, donde la anestesia se libera antes y por tanto la duración de la anestesia es menor, que la zona de la temporal, donde la anestesia permanece más tiempo. Como suelen ser anestésicos que van acompañados de adrenalina, ya que todos deseamos un campo exangüe, nos podemos encontrar que esa vasoconstricción prolongada provoque un efluvio posterior o ponga en peligro la viabilidad de las unidades implantadas. Por lo tanto, una concentración de anestesia razonable, una concentración de adrenalina razonable, refuerzo de la anestesia cuando sea preciso, con anestesia sin adrenalizar para evitar una vasoconstricción prolongada que pueda dañar las unidades foliculares o el pelo persistente. Una enfermera en el manejo del robot, 2 enfermeras extrayendo las unidades al mismo tiempo que trabaja el robot, una enfermera clasificando bajo el microscopio las unidades foliculares por número de pelos e informándonos de la transección que estamos obteniendo. El doctor, lógicamente, coloca el tensor y dirige la cirugía, y al final 3 enfermeras, o en algunos casos 4, hacen la implantación para lograr la mejor respuesta posible, disminuyendo el tiempo que las unidades permanecen fuera del organismo. En esto tienen que estar muy atentos. En ocasiones atribuimos al robot un aumento de la transección que no es debido al robot. El robot ha extraído adecuadamente las unidades foliculares, centraditas los pelos en cada unidad, pero a la hora de extraer del cuero cabelludo las unidades, las enfermeras con las prisas hacen este gesto, tiramos hacia arriba en vez de tirar en paralelo al cuero cabelludo, y se pierden muchas unidades, las transeccionamos en ese momento. Por lo tanto, hay que estar vigilantes. Todos nos queremos ir a casa, todos tenemos familia, amigos, etcétera, y esa tentación es humana, pero es nuestra obligación cuidar que ese proceso no empeore nuestros datos. Otra cosa, estamos utilizando la tecnología más avanzada, estamos dando un servicio de la máxima calidad, somos los líderes en nuestros países en el trasplante de pelo, a la mejor extracción posible en el momento actual. Tenemos que añadir que el tiempo que las unidades pasan fuera del organismo hasta que son implantadas, que compromete la supervivencia de las mismas, estén cuidadas con los mejores medios. Y esos mejores medios es a una temperatura entre 4 y 6 grados centígrados constante, el hielo unas veces está a -3, otras a +4, a +5, y en el medio de cultivo apropiado. Y se lo tenemos que decir al paciente, que le garantizamos la mejor extracción posible, que le garantizamos la mejor conservación de sus unidades el tiempo que transcurre entre la extracción y la implantación, y que le garantizamos el mejor equipo de implantación posible en el menor tiempo posible. Y para ello pues vamos a utilizar unos aparatos que permiten tener una temperatura constante de 4 a 6 grados centígrados. Las tenemos dentro de las placas Petri, clasificadas, que están divididas en diferentes sitios por número de pelos que tiene cada unidad, y en el medio de cultivo apropiado, que es el mismo medio de cultivo que se emplea para conservar los órganos sólidos cuando son trasplantados, corazón, pulmón, riñón, etc. Y esto hay que decirlo, porque es un esfuerzo de coste, pero ese esfuerzo de descoste hay que comunicarlo y el paciente tiene que valorarlo.
Y en la última fase del proceso tenemos que evitar la desecación. Las unidades hay que estar continuamente regándolas para evitar que se desequen cuando están colocadas en el guante para ser implantadas. Hasta 3 enfermeras tienen, o 4 incluso, tienen que participar en el proceso de implantación. Tengan en cuenta las habilidades de las enfermeras como diestras o zurdas. Yo tengo enfermeras especializadas en poner la izquierda, en poner la derecha y en la coronilla. A veces la roto para evitar ser rehén de ellas, pero bueno, es cierto que lo que uno hace de manera continuada lo acaba haciendo mejor. La calidad está también influenciada por la cantidad, y en ese aspecto, si tienes una enfermera continuamente implantando unidades en uno de los lados de la cabeza, vas a lograr que esa enfermera sea realmente magnífica en ese trabajo. Aquí las tienen trabajando concentradas, con el paciente relajado, probablemente dormido. Cuidemos el entorno y, lógicamente, esto está preparado para la foto. Las papeleras tienen gasas, a veces empapadas en sangre, pero renovemos esas bolsas con frecuencia, que no se acumule y parezca aquello un establo de ganado sacrificado. Nosotros, en el mismo acto de la cirugía, les ponemos una inyección de una sesión de PRP, de plasma rico en proteínas, aprovechando que el paciente tiene una vía. Después de lavarla adecuadamente, extraemos un poquito de sangre, la centrifugamos, utilizamos el sobrenadante, que son las plaquetas muy ricas en factores de crecimiento, y las infiltramos alrededor. El paciente está anestesiado, no va a tener ninguna molestia. Aprovechemos ese momento para abonar la siembra que vamos a realizar. Hay que instruir al paciente de que, lógicamente, estamos haciendo el mejor trabajo posible, pero esa siembra en la que nosotros hemos hecho tanto esfuerzo tiene que ser abonada adecuadamente desde el mismo día del trasplante y posteriormente con los cuidados que después veremos. Bueno, y esto es fundamental. Yo estoy seguro que en sus países pasa lo mismo que en el mío. Los pacientes entran en internet, se leen un montón de información confusa, comercial, interesada en los foros, pero todos nos fiamos más de nuestros iguales que de los profesionales. Y curiosamente, el paciente se fía más del forero de turno que del dermatólogo que le da las instrucciones, y de esos catedráticos de la red que yo llamo, más que de los profesionales que hemos dedicado tantos años y tanto esfuerzo a prepararnos y a entender de esto. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación. Y el paciente viene y quiere saber cuántas unidades le vamos a implantar, cuánto le va a costar cada unidad, para ver si en el mercado puede obtener un precio más barato. Creo que lo primero que hay que hacer, y yo en esto me alegro mucho, el robot va a ayudar a romper esa dinámica y ese engaño que muchas veces tienen los pacientes. El paciente me dice: me han dado un papel con un sello que pone que me han implantado 5.000 unidades. Lógicamente, la validez del papel y del sello está ligada a la ética y a la honradez profesional de cada uno, pero para no comprometer la ética y la honradez profesional de nadie, vamos a utilizar el único sistema fiable para saber el número de unidades que hemos implantado de verdad. El número de unidades que hemos implantado de verdad. Y aquí tienen el pantallazo, que nosotros en muchos casos se lo damos al paciente. Y en este pantallazo, ¿qué sabemos? Que en la cuadrícula 1 le hemos extraído a este paciente 195 unidades foliculares. Y esto es un sistema no manipulable. Ya se cuidan los señores de Restoration Robotics de tener información detallada y precisa diaria del número de trasplantes que realizamos, del número de unidades que implantamos, de si somos mejores o peores que fulanito, del tiempo que nos lleva, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos sometidos a ese escrutinio profesional privado que nos ayuda a mejorar. Bueno, no tengo otro pantallazo, pero aquí lo ven, perdón, sí lo tengo, sí. Miren, este paciente en concreto, aquí pueden ver en la imagen de abajo, le hemos extraído 15 cuadrículas. 17, perdón, están aquí superpuestas, 15, 16 y esta es la 17. 17 cuadrículas, con un total de 2.513 unidades. Este pantallazo es real y es el único sistema que permite acreditarle al paciente el número de unidades foliculares reales que le hemos extraído. De esas unidades foliculares, como todos ustedes saben, un 20% tienen un pelo, un 60% tienen 2 y 3 y un 20% tienen 4. Nosotros no las dividimos. Hay sitios donde dividen las de 4 en 4 de 1. No las dividimos, ¿por qué? Porque entendemos que el proceso de división de las unidades conlleva que también perdamos unidades en ese proceso. Entonces preferimos no dividirlas. En algunos sitios las dividen para incrementar el número de unidades que les trasplantan. Como saben, y lo digo ahora por si se me olvida después,
Las nuevas generaciones del robot permiten decirle al sistema que eso no se puede hacer con ningún otro sistema, el ojo humano no lo permite, que no coja pelos de unidades de un pelo, cuando este es fino, ya que el pelo fino con una unidad de un pelo va a aparentar muy poco. De esta manera le podemos decir que coja unidades de 2, 3 y 4 y con el mismo número de incisiones vamos a poder colocar o implantar mucha mayor cantidad de pelo, lo cual va a mejorar mucho los resultados clínicos y el paciente va a estar más satisfecho. El ojo humano es capaz de analizar 12 parámetros por segundo, el robot 60. El robot con su sistema de escáner y de videocámaras es capaz de ver donde nosotros no vemos y esto indudablemente supone una gran ventaja y lo convierte en nuestro aliado favorito para obtener los mejores resultados en nuestros pacientes. A lo largo del día la mayor parte de los pacientes vienen acompañados. Hay que mantener informada a la familia. Son varias horas. La familia agradece que le digamos que todo va bien, que el paciente está tranquilo, dormidito, sin dolor, cómodo, confortable. A todos la familia nos quiere y nos quiere cuidar. Y lógicamente después del paciente, del trasplante, información detallada al paciente y de todo lo que tiene que hacer, cuidados posoperatorios. Nosotros los vemos al día siguiente si están en Madrid y si no, pues al menos hablamos por teléfono, le pedimos que nos envíen fotos, hacemos una conferencia de Skype, etcétera. No regateamos esfuerzo en el proceso de soporte ligado al proceso asistencial. Cuidados post-trasplante todos los conocen, el hielo, la medicación antiinflamatoria, analgesia, dormir la primera noche prácticamente sentado en esos orejeros que tenían las abuelas, minoxidil al 5% en espuma, finasteride tópico y higiene capilar correcta, sesión de PRP una vez al mes durante 4 meses. Todo esto va a ayudar a que el resultado del trasplante sea lo mejor posible. La atención post-trasplante, teléfono de urgencias, llamada de seguimiento a las 24 o 72 horas, a la semana, al mes y a los 3 meses, visitas de control semestrales y anuales, todo redundará en la mejor satisfacción de los pacientes. No olviden la supervisión constante de su equipo. No se relajen. Analicen de forma periódica los tiempos que emplean en el procedimiento, los ratios de éxito que tienen, la cantidad que trasplantan. No caigan en la autocomplacencia de creer que somos los mejores, pero tenemos que seguir siéndolo y tenemos que seguir analizando cada uno de los aspectos que intervienen en los resultados. En un mercado competitivo en el cual los medios sociales le han asignado al paciente un papel central, es muy importante evaluar la opinión de sus pacientes. No duden en pasarles una encuesta como nos pasan a todos cada día en cada una de las cosas que hacemos en nuestro hotel, en nuestra excursión, etcétera, etcétera. La incentivación del staff. La competencia es tremenda. Las enfermeras o los técnicos tienen un papel relevante en nuestro éxito. Hay que incentivar al staff con objetivos claros, establecidos, en cuanto nosotros cada día hacemos una tabla en la que revisamos si se han cumplido cada uno de los aspectos que tienen que cumplirse. Y si se cumplen, más del 90%, las enfermeras tienen un incentivo. Y si no se cumplen, pues lógicamente no hay ese incentivo. Bueno, aquí tienen este equipo, el robot como aliado en lo clínico, en el marketing, en la docencia, es la clave del éxito y nos sitúa como motores del cambio de un trasplante agresivo con una cicatriz lineal, doloroso y con mala prensa, nos sitúa en el liderazgo y en el cambio que va a marcar los próximos años. Mi maestro en el trasplante de pelo me dijo en el año 90 que el trasplante de pelo iba a ser siempre manual. Yo, que le tengo respeto y cariño, me lo creí. 24 años más tarde yo les digo que el futuro, ya el presente, del trasplante de pelo es robótico y el que se suba al carro tendrá garantizados muchos años, no sé cuántos, porque el mundo cambia de una manera que lo único estable ya en este momento es seguir adaptándose a los cambios con rapidez y con conformidad. Yo les invito, por si alguno está interesado, a que este próximo febrero 2017 vamos a iniciar un proceso de entrar en la universidad con el tema del trasplante de pelo del robot. En la Universidad Complutense de Madrid, que es una de las universidades más prestigiosas de Europa y en la que yo tengo el honor de ser profesor, vamos a poner en marcha un título de experto universitario en tratamiento de la alopecia, el trasplante de pelo robotizado, con 125 horas
125, lógicamente contando por ello con un comité científico de la máxima rigor a nivel mundial, los mejores cirujanos, las mejores clínicas, con vocación docente, 125 horas online y 125 horas presenciales, enteramente prácticas en Madrid, en Clínica IMEMA. Durante el año 2017 les va a dar una mayor formación que se va a unir a su gran experiencia, les va a permitir tener un título universitario para poder avalar su práctica clínica y una herramienta más de marketing. Quedan ya solo 10 plazas y estaremos encantados de contar con la presencia de todos aquellos que quieran acompañarnos en esta aventura universitaria. Nada más, muchas gracias.